¿sí? Antes de leer el texto, necesito hacerles un comentario histórico, y decirles que esos números que ustedes tienen en su Biblia, capítulos y versículos, no estuvieron por siempre ahí. Aunque sí hace mucho tiempo que están, pero en realidad están a partir del año 1247, para ser más exactos. Ese año, un obispo que no viene al caso ahora, decidió ponerle números a los capítulos y los versículos como tenemos hoy la Biblia, ¿sí? Eso la verdad que nos ayudó mucho en el estudio de la Biblia, porque por ejemplo, para ustedes ahora fue fácil de encontrar el texto que les dije, ¿no? Primera de Corintios 10, y ustedes fueron directamente al capítulo. Ahora, si yo tuviese que decirle, como hacían en la antigüedad, la primera frase del texto, ustedes podrían estar hasta la semana que viene y probablemente no encuentren el texto, ¿no? Y menos sabiendo de que aquí tenemos versiones diferentes, Pero la verdad es que antes del 1247 ni los salmos tenían números, sino que los salmos se ubicaban por su primera frase. Entonces, es una gran ventaja para encontrar el texto rápidamente, pero a veces algunos textos pierden su sentido corporativo porque los números parten al medio todo un pensamiento, ¿sí? Es decir, hay pensamientos que a veces abarcan 2 o 3 capítulos y los capítulos y los versículos a veces los terminan cortando. Sufrimos ese problemita si es que queremos simplemente leer número por número, ¿no es cierto? Uno de esos casos lo tenemos en este pasaje que yo les voy a leer ahora, porque en realidad es más fácil, o deberíamos por lo menos, entender primero los últimos versículos del capítulo 9 para poder después entonces saber de qué está hablando Pablo en el capítulo 10. Cuando él termina el capítulo 9, él expresa un temor que él tenía, una carga, una gran preocupación que tenía el apóstol Pablo, y es por eso que él termina en los versículos 26 y 27 del capítulo 9 diciendo que él ponía su propio cuerpo en disciplina, ¿sí? Se autodisciplinaba. ¿Y la razón cuál es? La razón, él mismo la dice ahí al final del capítulo 9, dice que su temor era que habiendo llegado a ser un líder, habiendo llegado a ser una persona reconocida, un apóstol, él dice, mi temor es que yo mismo venga a ser eliminado. ¿Sí? Ese es el temor que el apóstol Pablo tenía al final del capítulo 9, que él fuese eliminado. La palabra eliminado allí, en ese contexto, significa literalmente desaprobado. ¿Sí? Así que él tenía miedo de que después de tanto trabajo, él mismo sea desaprobado. Por eso él le escribe a su discípulo Timoteo en un momento y le dice, procura con diligencia, ¿cómo sigue el texto? Presentarte aprobado, muy bien por los que lo saben. Presentarte aprobado, es la misma palabrita que él utiliza en el capítulo 9. ¿Sí? Su gran temor era encontrarse desaprobado, o sea, su temor era, no sea cosa que por no disciplinarme a mí mismo, todo lo que hice lo pierda y termine siendo desaprobado. ¿Sí? Así termina el capítulo 9. Entonces ahora podemos leer el capítulo 10 y vamos a entender por qué él les advierte lo que les advierte en esta historia que vamos a leer ahora. Dice entonces el capítulo 10, versículo 1. No quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube y que todos atravesaron el mar. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. En otras versiones dice, fueron bautizados en Moisés directamente. Todos también comieron el mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba, y la roca era Cristo. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios,
y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Todo eso sucedió, escuchen bien, para servirnos de ejemplo, a fin de que no nos apasionemos por lo malo como lo hicieron ellos. No sean idólatras como lo fueron algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se entregó al desenfreno. No cometamos inmoralidad sexual como algunos lo hicieron, por lo que en un solo día perecieron 23,000. Tampoco pongamos a prueba al Señor como lo hicieron algunos y murieron víctimas de las serpientes. Ni murmuren contra Dios como lo hicieron algunos y sucumbieron a manos del ángel destructor. Todo eso les sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. ¿Qué es lo que enseña Pablo en este pasaje? Incluyendo el 9 con su propia experiencia. Lo que él enseña es que la aceptación de parte de Dios es por gracia, ¿sí? Es decir, que Dios me acepte a mí es un regalo de Él. Eso no corre por mi cuenta, ¿eh? Yo soy aceptado como estoy, como soy. Cuando llego a su presencia, soy aceptado por Él. Ahora, la aprobación depende de mis obras, ¿sí? Por eso esta noche le puse como título a este mensaje, aceptación versus aprobación. Porque una cosa es ser aceptado y otra cosa es ser aprobado. Por eso Pablo sufre al final del capítulo 9, porque él sentía que podía llegar a ser desaprobado si no ponía su cuerpo en disciplina, ¿sí? Si no se autodisciplinaba. El apóstol Pablo sabía perfectamente que la aceptación es por fe, eso no está en juego, de eso no se habla, no se discute. Si alguien hoy dice, Señor, quiero ir a tu presencia, Dios simplemente dice, sí, vení, no hay ningún problema. Cualquiera quiera ir a su presencia en cualquier momento de su vida, es aceptado delante de Dios. Pero una cosa diferente es ser aprobado, ¿sí? Ese era el temor del apóstol. La aceptación es algo que se recibe, pero la aprobación es algo que se procura. Por eso Pablo le decía a Timoteo, anoten por ahí si quieren el texto, 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. 2 de Timoteo 2:15. Por eso le decía a su discípulo, procura presentarte aprobado. O sea, la aprobación se procura. La aceptación es por fe, pero la aprobación se procura. Entonces el temor que rondaba a Pablo radicaba en eso, en saber que habiendo sido adoptado, habiendo sido aceptado, aún así podía llegar a ser desaprobado. ¿Me siguen? ¿Sí? Entonces, la aprobación depende de las decisiones que tomamos a diario. La aprobación depende de las decisiones que tomamos a diario. La aprobación depende de nuestra vida diaria. La aprobación depende de nuestra vida privada. Pablo sabía perfectamente que era muy difícil convivir con las presiones diarias, con las presiones del pecado, con las presiones del sistema, las presiones del entorno. Por eso él sabía que también era difícil ser aprobado, entonces él se adelantaba a las presiones y se autodisciplinaba. Por eso él termina el capítulo 9 diciendo, yo me autodisciplino, porque sé que es difícil soportar el entorno. Me vigilo a mí mismo, no me doy permisos, eso es lo que decía el apóstol Pablo, yo no me doy permiso, no me doy licencia, yo disciplino mi vida, porque no quiero terminar siendo desaprobado. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, ustedes se habrán dado cuenta de que cuando a Jesús le hacían una pregunta, a Jesús nunca contestaba en formato de bosquejo, ¿no? Si llegaban con una pregunta a Jesús, muchas veces le hicieron preguntas que están escritas en la Biblia. Jesús nunca decía, bueno, a ver, tomen apunte, tomen nota, 2 puntos. Primero, ¿no? Él nunca habló en formato de bosquejo, ¿sí?
Por eso la Biblia que tenemos no es un tratado teológico, contiene teología, pero no es un tratado teológico. ¿Cómo contestaba Jesús? Contestaba con historias. ¿Sí? Cuando le hacían una pregunta, él decía, había una vez, y ahí arrancaba, ¿no? Y en el había una vez, en la historia que relataba, o en la parábola que relataba, ahí estaba contenida la verdad. Por eso muchos no la entendían, porque simplemente se quedaban con la historia. Por ejemplo, cuando les habló acerca de lo que hace el sembrador, ¿no? Él les estaba enseñando algo que era fundamental para la vida cristiana, acerca de cómo uno crece en la vida con Dios. Ese pasaje es uno de los más importantes del Nuevo Testamento. Jesús mismo le dijo a los discípulos, si ustedes no entienden esto, no van a entender nada. O sea, como que Jesús decía, hay que empezar por acá. Pero ¿cómo se los enseñó? Se lo enseñó a través de la vida cotidiana. Le dijo, el sembrador salió a sembrar, ¿no? Echó semilla en el camino, en la piedra, en los espinos, etcétera, etcétera. Ustedes ya saben la historia, Marcos capítulo 4. Muchos se levantaron y se fueron habiendo escuchado ¿qué? Habiendo escuchado la historia. Pero no entendieron el principio, no entendieron la verdad que estaba contenida y se fueron, ¿sí? Y por eso probablemente les costó muchísimo o nunca supieron cómo acercarse a Dios. Entonces Pablo, el apóstol Pablo, ahora va a usar del mismo argumento, del mismo estilo de Jesús, para enseñarle algo a los corintios. Y les va a contar una historia. ¿Y cuál es la historia que él decide contar? La historia de sus antepasados. Y en esa historia de sus antepasados está la verdad que Pablo les quería enseñar. Una verdad que a él mismo le asustaba. Es decir, el peligro de ser desaprobado. Así que él usó el mismo principio de enseñanza que Jesús. Le contó esa historia. Les dijo, recuerden lo que le pasó a sus antepasados. ¿Sí? Bueno, y ahí está todo lo que nosotros recién leímos. Entonces yo quiero que en los próximos minutitos analicemos lo que Pablo le escribió. Porque hay un llamado de atención muy fuerte en medio de toda esa historia, ¿sí? Primero les hace ver su realidad, la realidad de donde vienen, y después les hace ver el peligro en el cual ellos están sumergidos porque ya casi resbalan como sus propios antepasados. Eso es lo que tiene el capítulo 10. Entonces, fíjense, la verdad que hay es fácil de identificar, yo les voy a ir guiando de todas formas, pero la primera parte del texto, después de la palabrita todos, hay una verdad que se cumplió de Dios para con el pueblo. Fíjense, por ejemplo, versículo 1, capítulo 10, dice, todos estuvieron bajo la nube. Si quieren pueden subrayar, estuvieron bajo la nube. Aunque esto no es una clase, pero sé que muchos de ustedes toman apunte y lo hacen muy bien. Todos estuvieron bajo la nube. ¿Eso qué es? Eso es dirección. ¿La nube para qué era? Para darles dirección. ¿Sí? La nube les decía dónde tenían que ir, la nube les decía cuándo había que acampar y la nube les decía cuándo había que levantar campamento y seguir caminando. ¿Sí? Entonces la nube habla de dirección. Ellos tuvieron la dicha de saber lo que Dios quería. Era cuestión simplemente a la mañana de levantarse, a ver, ¿dónde vamos hoy? La nube está ahí, listo, nos quedamos piola, hacemos matecito vieja y nos quedamos en cama. Pero si un día se levantaban y la nube estaba moviéndose, ¿cuál era la consigna? Levantar la carpa y salir, ¿no es cierto? Así que ellos tuvieron la dicha de saber siempre hacia dónde Dios quería que se muevan. ¿Sí? ¿Me siguen? Bien. Hoy nosotros tenemos el mismo privilegio. Ya no a través de una nube, pero sí por el Espíritu Santo que está en nosotros. ¿Sí? Tenemos el mismo privilegio. En nuestra intimidad con el Espíritu Santo podemos saber exactamente a dónde Dios quiere que vayamos. ¿Sí? Bien. Número 2, pero también en el versículo 1 dice que todos pasaron el mar. Todos pasaron el mar. ¿Esto qué es? Esto es liberación. El primero era dirección. Este es liberación. Dios los liberó pasando el mar. El mar era su gran escollo, su gran obstáculo.
¿sí? Pero Dios los liberó. Así que de eso habla ese pasaje, ¿no? Pablo les hace acordar que todos fueron liberados. Y es interesante, simplemente al margen, que Dios no le dio la ley cuando eran esclavos, sino que le dio la ley cuando ya eran libres. Fíjense que Dios nunca le dio leyes, aunque eran su pueblo, pero no le dio leyes cuando estaban en Egipto. La ley se la dio cuando salieron de Egipto, ¿sí? Eso es interesante porque una ley sin libertad es opresión. Ley sin libertad es opresión. Dios lo sabe perfectamente. Entonces, Él no le iba a agregar opresión al pueblo que ya tenía suficiente de parte de sus enemigos, ¿no? Pero libertad sin ley es libertinaje. Entonces, cuando ya eran libres, ahí les dio la ley. Porque libertad sin ley es libertinaje. ¿Ok? La cuestión es que todos fueron liberados y nosotros igual en este tiempo contamos con la libertad de Dios. ¿Sí o no? ¿Amén? ¿Sí? ¿Cuántos han sido liberados por el Señor? Amén. Así me gusta. Tercero, versículo 2. Dice que todos en Moisés fueron bautizados. Todos en Moisés fueron bautizados. Una frase media rara para entender. Pero, ¿qué significa bautismo? ¿Qué es el bautismo? Lo hemos enseñado aquí muchas veces cada vez que tenemos bautismo. De hecho, pronto vamos a tener uno, así que presten atención. Los que se quieran bautizar, hablen con sus líderes, ¿sí? Pero bautismo nos habla de identificación. Identificación. Entonces, cuando allí dice que todos en Moisés fueron bautizados, ¿qué significa eso? Significa que todo el pueblo fue tratado como el mismísimo Moisés. Que Dios no hizo diferencias, sino que a todos Dios lo trató como si fuese el mismo Moisés. Identificación, ¿ok? Nosotros ahora somos bautizados ¿en quién? ¿En quién? En Cristo. ¿Sí? Hoy somos bautizados en Cristo. ¿Qué significa eso? Que nos identificamos con Cristo. En otras palabras, según este contexto, ¿qué significa que nos bautizamos en Cristo? Que Dios nos trata a nosotros exactamente igual como trata a Cristo. Esto está bárbaro, ¿no? Es glorioso. Eso es lo que dice la palabra. Es la promesa que tenemos el día que ya vivamos eternamente con Él. No va a estar Cristo por un lado y nosotros por otro, sino que la palabra dice esto. Esta es la promesa del Padre, que todos seremos hijos iguales a Cristo. Dios nos trata a nosotros como a Cristo mismo. Identificación. Así que todos recibimos identificación con Cristo. Cuarto, versículo 3, dice, todos comieron el mismo alimento espiritual. Todos comieron el mismo alimento espiritual. Esto es provisión. Provisión. ¿Sí? Es interesante que el maná no fue espiritual, el maná era real, era físico. Así que no está hablando del maná, sino que está hablando de la forma en que el maná llegó. Todos disfrutaron de la misma forma de ser alimentados, es decir, desde el cielo. Todos fueron alimentados prodigiosamente. A eso se refiere la frase. ¿Y nosotros hoy cómo somos alimentados? De la misma forma, porque Dios nos sustenta. ¿Sí? Bien. Y quinto, uno más. Versículo 4 dice que todos bebieron de la misma roca. Todos bebieron de la misma roca. Esto es protección. ¿Sí? Protección. La roca representa a Cristo. Lo dice el mismísimo Pablo en el pasaje que recién leímos. ¿Sí? Nuestra protección es Cristo. La palabra enseña que si estamos parados en Cristo, estamos seguros. ¿Se acuerdan la parábola de los dos constructores? El que construyó sobre la roca firme estaba seguro. El que construyó sobre arena, ese se lo llevó el agua, ¿no? Y Jesús enseña que Él es la roca sobre la cual tenemos que edificar, y edificando sobre Cristo estamos protegidos. Así que el haber bebido de la misma roca habla de protección. Todos fueron protegidos de la misma forma. ¿Y nosotros hoy? ¿Somos protegidos? Amén. Entonces,
aquí está, digamos, el repaso histórico que Pablo hace para que ellos se metan en la historia y recuerden y digan, sí, es cierto, es cierto. La verdad es que todos fuimos aceptados, todos fuimos protegidos, todos fuimos liberados, todos recibimos provisión, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? La cuestión es que después Pablo termina diciendo en el versículo 5, sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios. ¿Sí? O sea, habiendo recibido esos 5 beneficios que recién le mencioné, no agradaron a Dios. Y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Ahí estaba el temor de Pablo, ¿no? Que después de todo lo que él había recibido de parte de Dios, que termine no agradándole y por lo tanto termine muriendo. Pablo les ilustra con esa historia basada en sus antepasados, les hace ver que ellos tuvieron bendiciones que ningún otro pueblo tuvo jamás. Les hace ver que cuando ellos salieron al desierto, todo un proyecto iba con ellos. Porque Dios no solamente los estaba liberando a ellos como grupo, sino que en ellos había una gran idea de Dios. Ellos tenían que salir para engendrar a otros, que iban a engendrar a otros y engendrar a otros, ¿sí? Y ellos engendrar a nosotros y todos llenar la tierra del conocimiento de Dios. Había todo un proyecto que salía con ellos, había toda una esperanza que salía con ellos desde Egipto. Había toda la presencia de Dios iba con ellos cuando salieron, ¿sí? Ellos salieron para bendecir a la tierra. Es decir, todo eso estaba englomerado en ese pueblo de 2 millones y pico de personas, ¿sí? Pero no lo entendieron y no agradaron a Dios. Entonces el apóstol Pablo les tiene que llamar la atención sobre la historia. Todo lo que Dios tenía pensado sobre el pueblo de Israel quedó trunco porque ellos no lo obedecieron, no le agradaron. Eran aceptados, pero no fueron aprobados, ¿sí? Y les tiene que llamar la atención. Entonces ahora vienen otros 5 comentarios que Pablo le hace y que ustedes van a ver después de cada palabra. Ellos allí se van a dar cuenta, lo vamos a ir leyendo. Y él les dice, tenemos que aprender del fracaso de nuestros antepasados. Por ejemplo, versículo 6, el primer pecado que les menciona, la codicia. La codicia, el afán excesivo por poseer riquezas. En realidad lo que Pablo les transmite aquí, la idea básicamente, no tiene que ver con tener cosas. El problema no está en tener cosas, el problema está en la motivación por la cual yo la quiero tener. La motivación de por qué quiero tener cosas. Eso es codicia, ¿sí? Si ustedes tienen mucho, gloria a Dios, no dejen de agradecérselo. Pero el problema está no en cuánto tenemos, sino en por qué queremos lo que tenemos. ¿Se entiende la diferencia? Entonces puede ser codicioso un pobre como un rico. En cambio, cuando lo que tenemos se lo agradecemos a Dios, sea poco o sea mucho, entonces nos alejamos de la codicia. Pero esto es lo que Pablo le tuvo que exhortar. Les tuvo que llamar la atención porque en ellos estaba apareciendo un pecado parecido al de sus padres, la codicia, ¿sí? Satisfacer apetitos personales a expensas de los que están a mi lado, ¿no es cierto? El problema sobre todo es cuando eso se infiltra dentro del pueblo de Dios, ¿no? Y cuando hay por ahí alguno que empieza a surgir como líder dentro del pueblo y hay otro que viene y le pone el pie encima, ¿sí? Bien. Pablo les advierte acerca de eso porque evidentemente ellos estaban empezando a tener ese problema. Segundo pecado, versículo 7, idolatría. Idolatría. La idolatría detracta la gloria de Dios, quita a Dios su gloria, le roba el lugar que solo le corresponde a Dios. Eso es idolatría. Alguien dijo alguna vez que la idolatría es el síndrome de Lucifer, es querer tomar un lugar que solo le corresponde a Dios. Eso es idolatría. Entonces yo no necesito tener una estatua delante mío para ser idólatra. Yo puedo ser idólatra cuando yo termino
adorando a algo que Dios mismo me dio. Entonces, a veces para mí es más importante lo que Dios me da que el Dios que me lo da. ¿No es cierto? Termino siendo idólatra porque para mí es más importante el auto que le pido a Dios que el Dios que me da el auto. ¿Me entienden la diferencia? ¿Sí? Es más importante la casa que Dios me dio que el Dios que me dio la casa. Eso es idolatría. Y de eso le está llamando la atención Pablo. Jesús en realidad hacía eso también, ¿no? Condenaba a los fariseos por esa idolatría, ¿no es cierto? Tercero, inmoralidad, versículo 8. Inmoralidad, dice el versículo 8, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron. Y fíjense cómo termina el versículo 7, dice que el pueblo se sentó a comer, a beber, y en algunas versiones dice, y se levantó a jugar. En algunas versiones dice, y se levantó a jugar. Ahora, lo interesante es, esa palabrita jugar, para ustedes que conocen de historia bíblica, es la misma palabra que se utiliza en la historia de Isaac y su esposa. ¿Se acuerdan que Isaac, como su padre Abraham, en un momento de su vida llegaron a Egipto? ¿Se acuerdan? Isaac, como su padre Abraham, tuvieron miedo de que lo maten a causa de la belleza de su esposa. ¿Se acuerdan de eso? Bien, entonces cuando llegaron a Egipto, los dos, transferencia espiritual hubo ahí, ¿no es cierto? Los dos le dijeron al rey que esa mujer no era su esposa, sino que era su hermana. En un momento, el rey ve que Isaac acaricia a la que supuestamente era su hermana y ahí se da cuenta que era su esposa, ¿sí? Y el contexto nos hace ver que era una caricia de tipo sexual, digna de los esposos. Por eso él descubre que en realidad eran esposos y no eran hermanos. Bien, esa palabrita es la misma que se utiliza acá para la palabra jugar. ¿Qué estaba pasando en la iglesia de Corinto? Lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto era que organizaban fiestas, supuestamente para celebrar a Cristo, se encontraban todos, cantaban, alababan al Señor y después la cosa terminaba en cualquiera, ¿sí? Terminaban en cuestiones de inmoralidad, ¿sí? Es decir, entre ellos evidentemente había un toqueteo que evidentemente no era santo, ¿sí? Y Pablo les dice, cuidado, no sea que por esa actitud de juguetear con la inmoralidad, ustedes terminen desaprobados. 4, versículo 9. El cuarto pecado es la manipulación. Dice el texto, ni tentemos al Señor. ¿Pero cómo? ¿No es que Santiago dice que a Dios no se lo puede tentar? Bien, la referencia a lo que dice Pablo es que ellos quisieron manipular el carácter de Dios. Eso es tentar en ese contexto. Quisieron manipular el carácter de Dios. ¿Cómo lo quisieron manipular? Jugando con la gracia, abaratando la gracia. Ellos decían, Dios es un Dios de gracia, Dios me perdona, así que yo peco y después pido perdón y ya Dios me perdona. Pablo le dice, ustedes están tentando a Dios, están abaratando la gracia, ¿sí? Y evidentemente eso era pecado, ¿no? Pensemos en nosotros. ¿Cuántas veces pecamos tranquilamente sabiendo que después voy y pido perdón, no? Cuidado, dice Pablo, no sea cosa que terminemos desaprobados. Y quinto y último, porque son 5 ejemplos en la historia para 5 pecados concretos. El quinto, en el versículo 10, es deslealtad. Deslealtad. Dice el versículo 10, ni murmuren. La murmuración allí tiene que ver con deslealtad. Es decir, como él les está haciendo acordar de la historia del pueblo de Israel, ellos inmediatamente entendieron de qué murmuración había hablado Pablo. Porque la murmuración de la que hablaba Pablo era de la murmuración de Aarón y de María, hermanos de Moisés, en contra de Moisés. O sea, la murmuración en ese caso fue doblemente condenable, ¿no?
Porque no solamente que fue murmuración de todo el pueblo, sino que fue murmuración de líderes en contra del líder mayor, del pastor de todos, no sé cómo decirlo, ¿no? Así que murmuración es el quinto pecado que Pablo condena allí, con el cual les dice, ustedes pueden terminar siendo desaprobados. El pueblo de Israel comenzó a murmurar. Entonces, después de toda esta vuelta que Pablo da por la historia del pueblo de Israel, él termina diciendo, estas cosas están puestas ahí como ejemplo. Están puestas para que aprendamos. Están puestas para amonestarnos a nosotros mismos. El pueblo de Dios fue elegido por Dios. Fue liberado por Dios. Estuvo sostenido por Dios. Todo el mundo se daba cuenta de que Dios estaba con ellos. Todos alrededor se daban cuenta de que Dios estaba con ellos. ¿Se acuerdan de la historia del rey de Moab y el profeta Balaam? ¿Se acuerdan de esa historia? ¿Sí? ¿Por qué tenemos esa historia ahí? Dice la historia que el rey de Moab quería contratar al profeta Baal para que, bueno, se me fue el nombre del profeta, Balaam para que maldiga al pueblo. ¿Sí? Y la historia nos termina diciendo que nadie pudo maldecir al pueblo de Dios. Es decir, ¿por qué esa intención de maldecirlo? Porque todo el mundo alrededor del pueblo veía que Dios estaba con el pueblo. Los que no lo veían eran ellos mismos, ¿no? ¿Por qué cuando ellos atacan Jericó, Jericó fue tan fácil de vencer, más allá de que se cayeron los muros? Porque el pueblo ya estaba atemorizado. Los tuvieron 40 años a la vista, viendo cómo daban vuelta por la tierra ahí delante de Jericó. Todos sabían que Dios estaba con ellos, pero así todo terminaron desaprobados. Pienso ahora en nosotros. ¿Cuántos saben que nosotros somos cristianos? ¿Cuántos durante el día se acercarán, quizás en la oficina, en el taller, en la escuela, no sé dónde trabajás, y te dirán, che, vos que tenés acceso directo con el de arriba, a vos que Dios te escucha, te dicen así? ¿A cuántos le han dicho eso alguna vez? ¿Sí? Porque la gente sabe en qué andamos. La gente nos ha oído hablar. La gente ve nuestra conducta, quizás nos cuidamos de decir malas palabras, no sé, pero somos diferentes, ¿no? La gente sabe, todos saben que somos cristianos. Pero aún así podemos terminar desaprobados. Ese es el gran reclamo del apóstol Pablo en este pasaje. Y quizá aún peor, esta es la razón por la cual todavía no podemos manifestar una vida sobrenatural. ¿Por qué todavía hay cosas que no podemos manejar? ¿Por qué hay cosas que todavía no podemos gobernar, a pesar de que Dios nos liberó para hacernos gobernadores, señores de toda la creación? ¿Por qué? Porque fuimos aceptados, pero todavía no estamos siendo aprobados. Esta noche yo quiero que reflexionemos sobre esta verdad. No quiero pincharte ningún globo y que te sigas sintiendo aceptado, porque eso está bárbaro. Nunca te sientas rechazado de parte de Dios, porque eso es mentira. Dios no rechaza a nadie. Pero sí que a partir de hoy, todos aquí empecemos a considerar si somos aprobados o no. Eso se define con nuestra vida diaria. Acordate, la aceptación es por fe, pero la aprobación se procura. Por eso Pablo disciplinaba su cuerpo. Te repito algunas cosas que te dije para que se te graben. Pablo sabía que no podía darse permisos. Pablo no se daba licencias a sí mismo. Había cosas que no se permitía. ¿Por qué? Porque esas cosas que pudiese haberse permitido podían hacer que él termine desaprobado. ¿Por qué Dios nos desaprueba a nosotros? Porque nos permitimos ciertas cosas que a Él no le agradan, que no tienen nada que ver con su reino. Sean cosas que pensamos, o sean cosas que decimos, sean cosas que actuamos. Pablo termina este párrafo que leímos diciendo,
El que piense estar firme, ¿cómo sigue? Mire que no caiga. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? Está hablando de una persona que es soberbia, porque dice, el que piensa que está firme. Esa es la actitud del soberbio. Nah, a mí no me va a pasar nada. Yo puedo juguetear con el pecado, no hay problema, a mí no me va a pasar nada. Piensa que está firme. Pablo dice, el que piensa que no le va a pasar nada, mire que no caiga. Él mismo sabía que podía caer. Por eso, antes de caer, se disciplinaba su cuerpo. En unos minutos ahora vamos a tomar la cena del Señor. Y me gustaría que esta noche la cena del Señor la tomemos expuestos, abiertos delante de Dios, para que Él a través de su Espíritu nos diga la verdad. Si somos aprobados o no estamos siendo aprobados. Si te encontrás con la desgracia de que hoy Dios te haga saber que no estás siendo aprobado, por favor, ni te deprimas, ni te mandes a mudar, no huyas como un cobarde, sino hoy mismo empezá a pedir perdón a Dios por cada uno de tus pecados y proponete a partir de hoy no simplemente creer que estás firme, sino trabajar cada día por tu firmeza. ¿Entienden? Me gustaría que todos se inclinen su cabeza durante estos minutitos y que ahí estén orando en este instante, diciéndole exactamente eso al Señor. Diciendo, Señor, ¿soy aprobado o no soy aprobado? O en todo caso, empezar la oración diferente. Empezá declarando que sos aceptado, porque eso ya abre una puerta. Porque te predispone como un hombre, como una mujer de fe. Te posiciona delante del reino de Dios. Pero después, por favor, en nombre de Jesús te pido que te animes a preguntarle al Padre si Él está aprobando tu vida. No solamente aceptándola, sino aprobándola. No es lo mismo. Hoy no nos vamos a tomar el tiempo para analizar esa frase donde Pablo habla acerca de esos cuerpos que quedaron muertos en el desierto. Porque es probable que los cuerpos quedaron ahí, pero las almas terminaron en el cielo. No juguemos con la gracia. No hagamos que nuestros cuerpos terminen muertos y simplemente digamos, bueno, pero si yo, por lo menos mi espíritu se va al cielo, con eso estoy contento. No, Señor, porque Dios no te fabricó para vivir en el cielo. Dios te fabricó para vivir aquí en la tierra. Su plena voluntad se cumple aquí en la tierra cuando vos te pones en gobernador, en señor de todo lo creado. La intención de Dios no es solamente tenerte en espíritu al lado de Él. La intención de Dios es que administres aquí abajo todo en nombre de Él. Esa es la intención de Él. No te conformes con que simplemente al final de tus días podrás entregar tu vida al Señor y entonces estarás con Él en el paraíso, como le dijo al ladrón. Date cuenta que ese ladrón, aunque terminó siendo salvo, se perdió toda una vida de gozo aquí en la tierra, como Dios lo había establecido originalmente. Se la perdió. No busques simplemente ser salvo en el último minuto como por fuego. Aprovecha la vida que Dios te da aquí en la tierra para disfrutarla y para ser un verdadero colaborador de Él, como dice la palabra. Poniendo todo aquí en la tierra bajo señorío de Cristo, adelantando su venida. Yo cuando pienso en esto digo, si yo me mantengo santo, entonces también me mantendré haciendo
lo que Dios quiere que haga. Y si yo hago lo que Dios quiere que haga, voy a adelantar su venida, aunque sea una milésima de segundo. Ya para mí eso es bárbaro. Y me ayuda a mantenerme en santidad. ¿Cómo te ve Dios hoy? ¿Como un aceptado o como un aprobado? Padre Santo, la palabra ha sido soltada y que ahora que nuestros oídos la han escuchado, oramos, Señor, para que tu Espíritu Santo no se quede callado y se haga oír el reclamo de tu palabra constantemente. Que tu Espíritu misericordioso cada día se presente, nos recuerde que no solamente debemos ser aceptados, que nos hable acerca de buscar ser aprobados por Dios y que aún ponga delante nuestro las herramientas que necesitaremos cada día para ser aprobados. Aún, Señor, con el modelo de Pablo, aprendamos a disciplinar nuestra vida, ponernos límites a nosotros mismos con tal de no desagradarte en nada para no terminar desaprobados. Que nuestra vida sea una constante búsqueda de agradar a Dios en todo. Una santa y perfecta búsqueda de agradar a Dios. Que nos escuchemos hablar, que veamos nuestros pensamientos, que contemplemos nuestras actitudes, para ponerlo todo delante del Padre y ser examinados ahí diariamente, para no correr la misma suerte de aquel pueblo que terminó muriendo en el desierto. Señor, bendito sea el nombre de Jesús, que nos abrió las puertas para llegar hasta el Padre y ser aceptados como estamos, pero bendito sea también el Espíritu Santo que hoy nos hace ver que necesitamos ser aprobados. Bendigo a tu iglesia en el nombre de Jesús y bendigo especialmente a todo aquel que hoy sinceramente ha orado delante de tu trono pidiendo perdón por sus pecados y que se ha propuesto en esta hora, Señor, terminar cada día con la aprobación de Dios. Tu gracia es infinita, Señor. Tu misericordia es enorme. Tu fidelidad en todo, Señor, es perfecta, es perfecta. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo a través de las siguientes vías. Iglesia El Camino Neuquén.